Buen día, profe, tenés el micrófono apagado. Profe, todavía no te podemos escuchar. No te escuchamos. No le escuchamos. Ahí está. Escuchen, no le escuchamos. ¿Estamos? Hablemos en tercera persona. ¿Ok? Ok. Entonces, esta chica, Rebeca Chaparro, no está. Bueno, vamos a ver. Sofía Sagia. A ver, Sofía. Tampoco, porque figura que están en línea. A ver, Sofía. Bueno. A ver. A ver, ¿quién más? Milena Díaz. Tampoco. Milena. ¿Qué pasa, gente? ¿Por qué abren y no contestan? Milena Díaz, ya ausente también. A ver. Juan Jara. ¿Está Juan? Por lo menos está en lista. Juan Jara. Hola. Hola, Juan. A ver si te pones. Vamos a mirar un poco. No me gusta hablar con fotos. ¿Puedes poner tu cámara? No hay caso. No hay caso, Juan. Sí o no nomás. Vamos a... Sencillo es. Bueno. Juan. Entonces no está Juan. Ok. Marcelo González. A ver, Marcelo. No, Marcelo no está. No entró a clase, Marcelo. Bueno. Y a ver un poco esta chica. Tania Bobadilla. ¿Está? ¿Qué pasó, doctor? Soy Milena. Milena. Pensé que te había Sí. borrado. No. Bueno. Quiero que prendas tu cámara, por favor. Híjole. Ah, Doctor, yo estoy con COVID, pero... ¿qué? ¿Le vas a contagiar? No le voy a contagiar, pero estoy un poco impresentable todavía. No, bueno, no importa. Entonces, habrás leído un poquito de lo que te pregunté la vez pasada. ¿Te acordás? ¿Qué te pregunté la vez pasada, Milena, en la clase? Sobre los núcleos. Claro. Y hablamos de eso, ¿verdad? Que dónde se encontraban los núcleos de los pares craneales. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y grabaste dónde se quedan? ¿Dónde están? En el tallo.
¿Cuáles son los encefálico. componentes del tallo encefálico? El núcleo rojo. Por favor, ni idea. Mejor nomás ¿Qué? reposá y recuperate bien, porque ni idea. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias, Milena. Muy amable. Y Tania Bobadilla. A ver, Tania. Se borró, Tania. Bueno, muy bien. Ok. Tania. Y Valeria, ¿qué me dice? Pues si Valeria está. Sí, Valeria está. Valeria Guillén, a ver, Valeria. ¿Eh? ¿Tampoco Valeria? Valeria, ¿estás? No está Valeria. Bueno, lleva ausente Valeria. A ver. Valeria, ¿te puedo ver o también estás impresentable? Como dijo la compañera Milena. ¿Sí? ¿O no? Ah, hola Valeria, ¿cómo estás? Buen día. ¿Te fuiste a indagar lo que te había preguntado la vez pasada? Doctor, vos no me habías preguntado nada ni la has pasado. ¿Cómo? Yo tengo grabado, acá tengo todo anotado lo que le pregunté a todo el grupo. ¿Eh? Yo te pregunté algo. ¿Te acordás? La verdad que no me acuerdo, doctor. Sí, más vale. Bueno, entonces vamos a cerrar nomás la cámara, Valeria. Pero por lo menos estás presente. Gracias. Bueno, vamos a ver. Y vamos a ver si está este joven. Alejandro Gómez. Alejandro Gómez, ¿estás? Sí, doctor. Bueno, ¿qué Acá. tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos, che? Yo siempre Bien, digo de los doctor. cobardes, no se acuerda la historia, pero por lo menos hay que poner el pecho, caramba, ¿verdad? Siempre se aprende algo, ¿no? ¿Por qué vamos a tener miedo? Al contrario, siempre uno tiene que ir a indagar lo que no sabe, ¿ok? Yo te había preguntado algo la vez pasada, Alejandro. ¿Qué era que te pregunté? ¿Sobre qué era que hablamos? Sobre la clasificación del coma, ¿no era? No, no. ¿A vos qué te pregunté específicamente? De Tengo los anotado acá. reflejos. ¿Eh? Sobre los reflejos. ¿Qué reflejos? ¿O qué reflejo específico te pregunté? El de Babinski. Claro, el Babinski. Y ese es un reflejo patológico, doctor Gómez. Y había dicho que en los adultos sí es patológico, Claro, así pero que en mismo. los Y, niños y no. el hecho, por ejemplo, de buscar el reflejo cutáneo plantar y decir, bueno, tiene o no tiene Babinski, ya basta con eso de decir, bueno, tiene o no tiene Babinski o qué debería hacer. No hay que, habría que buscar en... Había otras formas de buscar, no era solo el cutáneo plantar. ¿Cómo se llaman esas otras formas? Em, ¿Ah? no, Nada que ver. No. no recuerdo, doctor, la verdad. Bueno, entonces, acá quiere decir sucedáneos de Babinski. Eso vas a leer. Sucedáneo. Bueno, después, Domínguez. A ver, Domínguez. Kevincho Domínguez. ¿Está por ahí? Vamos a ver si está. No está, che. ¿O sí? Vamos a ver. Sí, está bien. Kevin, ¿está? Según figura acá. ¿Domínguez está por ahí? Bueno, ausente. Bueno. Después. ¿Quién más? Cho, Ana.
¿Estás? No, no está, Ana. Sí, estoy, doctor. Bueno. ¿Te acordás, Ana? ¿Cómo te va? ¿Te acordás de lo que hablamos contigo la vez pasada, sobre lo que te pregunté? A mí no me preguntó nada en específico, doctor. Sí, te habíamos hablado de paresia o parestesia, ¿te acuerdas? Yo tengo anotado acá. ¿Te acuerdas? ¿A qué viene esto? Porque ya me gustaría, como hablamos la vez pasada del síndrome piramidal central y periférico, ¿cuál es la diferencia en cuanto a las patologías que puedan producir un síndrome piramidal central y un síndrome piramidal periférico? ¿Recuerdan que yo les había dicho, Ana? ¿No? No, no me acuerdo, doctor. Bueno, está perfecto. Perfecto. Por lo menos estás en clase. Y Rafael Coronel, ¿está por ahí? Buen día, doctor. ¿Qué ¿Cómo te tal? va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Por acá. Entonces, contigo habíamos hablado de las partes del examen del sistema nervioso, ¿recuerdas? Realmente no recuerdo, doctor. Le voy a mentir de balde. Una semana hace que estuvimos en clase. Ayer ¿Sí? nomás tuvimos examen de fármaco y fue increíblemente estresante. ¿Por qué? No, ¿cómo se va? Mira, yo sé, todos pasamos por lo mismo, ¿verdad? Cada examen nos saca cualquier cantidad de años de vida, ¿verdad? Es cierto. Pero para ello, no dejen, y el diablo sea más por diablo, que se les acumule las lecturas, nada más que por eso, ¿verdad? Porque el día de mañana ahí viene la parte más estresante, porque el examen va a ser aprobar o desaprobar, pero el paciente va a ser vive o se muere. Y las cosas cambian. Entonces, ahí sí que yo voy a pensar, ¿qué aprendí durante mi carrera? Aproveché durante mi carrera. Ese es el problema. Por eso más traigo a colación este tema del examen del sistema nervioso que habíamos hablado. Me viene un paciente, me dice el familiar, un paciente de 50 años, de repente estábamos desayunando y se desvaneció, me dice. O se cayó, se desmayó, perdió el conocimiento. Entonces, pregunto, ¿cuál sería el motivo de consulta de ese paciente, doctor Arévalo? Y la pérdida de conciencia, Quiero algo más general, porque pérdida de conciencia ya es algo más específico. Porque si vos me pones solo el motivo de consulta, pérdida de conciencia, bueno, yo voy a decir, esto es exclusivamente del sistema nervioso. No me da la posibilidad que otras alteraciones, ahí diste, alteración del sensorio sería más fácil, ¿verdad? Porque vamos a suponer una alteración hidroelectrolítica, alteración metabólica, que puedan dar alteraciones del sensorio, o sea, algo más general, ¿sí? Ustedes siempre tienen que abrir el paraguas en un campo más amplio, ¿ok? Nada más que por eso. Gracias, Arevalo, muy amable. Gerardo Cubillas. ¿Está por ahí? No, vamos a ver si está. Si está en clase, o sea, figura, está en el chat, en la lista. Bueno. Marisa se fue de la reunión. Marcia, perdón, Lescano. Ok. Entonces, Ferreira da Costa. A ver, Buenos días. ¿cómo te va? Bien. Por ¿Bien? suerte, ¿y usted? También, gracias a Dios y la Virgen, muy bien. Me alegro. Con ganas de compartir con ustedes ciertos conceptos, ¿verdad? Que quiero que graben ustedes. Pero como es una sociedad entre los estudiantes y los docentes, tenemos que remar todos el mismo barco, ¿verdad? El mismo bote, ¿sí? Como la vez pasada habíamos hablado, recuerda que te había preguntado
si después del examen del psiquismo, dentro del examen del sistema nervioso, ¿qué seguía? Y habíamos detallado. ¿Qué era, doctor Da Costa? ¿No recuerdan? No, estaba intentando rememorar lo que habíamos hablado, pero no. Nada. Ahora pregunto, ustedes, este examen de fármaco, ¿cuándo rindieron el examen de fármaco? Recién me dijo un compañero. El viernes El viernes. rendimos, doctor. ¿Sobre qué fue eso? ¿Sobre qué? Eh, distintas cosas. Desde la parte de antituberculosos Ok. hasta insulina y demás. Ah, insulina. Ah, perfecto. Qué bueno. Por lo menos no pueden fallar más en eso, porque cuando ustedes tienen un paciente enfrente y tienen que medicar, viene el problema, ¿verdad? Porque de las drogas, y de esto capaz que muchos digan, estábamos dando clase de medicina interna 2 y nos preguntó de fármaco. Pero al paciente a él no le interesa que ustedes hayan leído fármaco, medicina interna 1, 2, 3, 4. Lo único que quieren es bienestar, curarse, que se le diga la verdad de lo que tienen. Por eso que esta nueva malla es emplear o hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral, no parcelar, ¿verdad? Porque no sería malo, por ejemplo, que ustedes leyeron anatomía para pasar, para salvar. Se olvidaron. Leyeron fisiología, salvar. Se olvidaron. Medicina interna 1, 2, 3, 4, se olvidaron. Fármacos, se olvidaron. ¿Cómo van a manejar un paciente? De hecho, yo les cuento que tuve una oportunidad, un estudiante me dijo, mire, profe, yo no quiero tener pacientes. Primero, está errado de carrera, ¿verdad? Porque por algo seguimos medicina, porque creemos que podemos brindarnos al semejante. Pero para ello tenemos que leer, entender lo que se lee. Bueno, gracias, Da Costa. A usted. Franco, a ver. Franco, María José. María José Franco no está. Bien. Bueno, y visto que está ya Jesús. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Y bien? Bueno, y decime, ¿qué leíste o qué te quedó de la clase anterior que podamos rescatar o no quedó nada? A ver. Yo de la clase anterior no pude estar, doctor. Ah, no leíste nada. Ah, claro, pues sí, cierto, tenés razón. Por eso que ahora te estoy llamando y no estabas, correcto. Entonces, para hacer un review de lo que dimos la vez pasada, gente, nada más que esto no es nada apuntable, lo que le estaba preguntando, no tengan miedo para responder, decir no sé, no pude. Así como dijo Marcelo, no estuve, bien, como dijo Jesús, perdón, no estuve y ya está, ¿verdad? No teman decir y de frente las cosas. Acá no es perseguir a nadie, eso no, nada que ver. Estamos todos ya gente grande, universitaria, responsable. Entonces, quiero presentarles ahora, vamos a ver, me voy a borrar un ratito y les voy a, para tener ideas bien conceptuadas. ¿Se está viendo ahí? Sí, doctor, se está proyectando. Perfecto. Entonces, vamos a ver esto. Esto es lo que yo les había mostrado la vez pasada, que tienen que tener en la punta de la lengua, este
Esta diapositiva está en todos los libros de neurología, sobre todo de semiología neurológica, Fustignoni, Padilla, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les decía, o hacía hincapié, en que cuando tenemos una lesión de la neurona motora central, tenemos que identificar o pensar en la posibilidad de un accidente cerebrovascular, independientemente de su etiología, ¿ok? Estamos. Y cuando hablamos de una lesión de la neurona motora periférica, traigamos a la mente lo que es la poliomielitis anterior aguda. Por eso que a Valeria le había preguntado el tema de la polio. Le pregunté el tema de la polio. ¿Qué sabían de la polio? ¿Recuerdan, Valeria? Ahora te estoy rememorando. Yo te dije qué características microbiológicas tenía la poliomielitis, que de hecho en microbiología ya damos el cuadro clínico donde asientan las lesiones, ¿verdad? Entonces, yo puedo muy bien darme cuenta o diferenciar si estamos frente a un síndrome de la neurona motora central o un síndrome de la neurona motora periférica, ¿sí? Entonces, después, y no menos importante, ¿recuerdan ustedes lo que yo les decía? Vamos a tomar la parte central de un síndrome de la neurona motora central. Y yo puedo decir que el paciente cursa con una plejía o con una parálisis o con una paresia. ¿Qué diferencia hay entre todo eso, Valeria? Paresia, plejía, parálisis. ¿Tienen bien guardados esos conceptos, Valeria? Y la paresia sería más como una debilidad, o sea... Claro, disminución, sí. Correcto, correctísimo. Ahora, cuando hablamos de plejía o parálisis, ¿de qué estamos hablando? A ver, Valeria. Y de una pérdida completa. Claro, o sea, abolición. Plejía y parálisis son la misma cosa, son sinónimos, guárdense eso, ¿ok? Entonces, en el otro caso hay disminución nada más. Por eso que cuando exploremos la motilidad activa y la fuerza muscular, veremos que siempre van en relación directa. Recuerdan que habíamos hablado de eso, ¿sí? La motilidad activa y la fuerza muscular van en relación directa. Si disminuye la fuerza muscular, por ende la motilidad activa también va a estar disminuida. No así la motilidad pasiva y el tono muscular, que van en relación inversa. Porque si el tono está aumentado, la motilidad pasiva tendría que estar disminuida, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? En los accidentes cerebrovasculares en la fase espástica. ¿Recuerdan que habíamos dicho? ¿Por qué dice parálisis? Bueno. ¿Están viendo? Quiero que me paren, por favor, porque ahí no están viendo. Está en la primera diapositiva, doctor. Ok, bueno. Ahora vamos a ver la siguiente. En esta está, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, vamos a saltar un poco esto porque si no, vamos a hablar muchísimo. Esto ya tocamos la clase anterior. Entonces, yo quiero ver, primero, los accidentes cerebrovasculares, ¿cómo los vamos a clasificar? Recuerda que habíamos hablado de los isquémicos y los hemorrágicos, ¿verdad? Y dentro de los isquémicos vamos a tocar primero los accidentes isquémicos transitorios. Vamos a ver si encuentro los transitorios, ¿sí? Y después los accidentes isquémicos instalados. Grábense esos conceptos. Accidente isquémico puede ser transitorio cuando el déficit motor no va más allá o se recupera en su totalidad en un lapso no mayor de 24 horas. ¿Ok?
Grabarse eso. Porque de repente el paciente, un paciente, pónganle de 70 años, está desayunando y levanta la taza y se le cae de la mano. Pero nada, solamente eso presentó. Entonces los familiares de urgencia lo llevan a un centro asistencial. Al llegar allá, el paciente, buena motilidad, buena fuerza muscular en ese miembro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Recuperó totalmente. Y a eso, en un lapso, como les vuelvo a repetir, no mayor de 24 horas. Por ahí, eso aconteció en la mañana, a la hora del desayuno. Lo llevan a la consulta de la tarde y recuperó totalmente. Está dentro todavía de esa ventana recuperatoria, diríamos así, ¿verdad? Entonces, cuando el déficit motor se recupera en un lapso no mayor de 24 horas, hablamos de accidente isquémico transitorio. Ahora, cuando ese déficit persiste más allá de las 24 horas, ya hablamos de un accidente cerebrovascular isquémico establecido. ¿Sí? Ahora, otra vez yo por mis conocimientos, lo que leí en Farrera, lo que leí en Harrison, lo que leí en Cecil, ¿sí? Este paciente perdió el conocimiento, aparte del déficit motor, perdió el conocimiento de manera súbita. De manera súbita. Ahí que mis conocimientos me dicen, o es en un paciente joven, o es en un paciente de mediana edad, o es en un paciente añoso. ¿Qué importancia tiene de que el evento haya ocurrido en diferentes grupos etarios? Si es un paciente joven, atiendan bien. Si es un paciente joven en el que la instalación del cuadro es de manera súbita, con déficit motor de un lado y pérdida de conocimiento, ¿sí? No es 100%, pero en la mayoría de las veces corresponde a un accidente cerebrovascular isquémico cardioembólico. Ahora, si eso mismo aconteciese en un paciente añoso, pero de manera gradual se presenta el déficit motor y la alteración del sensorio, eso correspondería a un accidente cerebrovascular isquémico aterotrombótico. ¿Se dan cuenta? Lo primero que tenemos que diferenciar es en qué grupo etario acontece y segundo, cómo se instaló. Ahí ya tenemos todo el bagaje de lo que pueda acontecer en un accidente cerebrovascular isquémico, que puede ser un accidente isquémico transitorio o AIT, o un accidente isquémico establecido, que puede ser cardioembólico o aterotrombótico. El cardioembólico, que es de instalación brusca, generalmente en pacientes más jóvenes, y el aterotrombótico, que es un evento que acontece en gente mayor y es de instalación insidiosa. Bueno. Ahí está. Fíjense, lo que les decía, el cardioembólico. Y sobre todo, ¿saben en qué tipo de pacientes? En personas que tienen arritmias, ¿o? En personas con hipertiroidismo, ¿verdad? Ustedes recuerdan, por si acaso, creo que habrán leído ya en anatomía patológica, ¿qué tipo de arritmia sobre todo se veía, o se ve, o se puede ver en el paciente hipertiroideo? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda? Fibrilación auricular. Correcto. Y desde el punto de vista clínico, gente, ¿cómo yo hago el diagnóstico de una fibrilación auricular? El compañero me dijo, tiene fibrilación, totalmente de acuerdo. Y la compañera dice, no, pero a mí me parece que no, parece que son extrasístoles nomás. ¿Quién me puede responder cómo yo hago el diagnóstico clínico de una fibrilación auricular? Déficit de pulso mayor a 10. Déficit de pulso, ¿qué más? Refuerzo intermitente del segundo ruido. ¿De qué ruido? Del primer ruido. Claro. Y después, uno más. Ay, ese ya te veo, profe. Pulso de revolución. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me dice Jesús?
Pulso muy irregular. Claro, claro, de ahí hubiésemos empezado. Correctísimo, Jesús, correctísimo. O sea, yo cuando encuentro un pulso irregular, lo primero que tengo que descartar es que sea una extrasístole y después vaya a buscar qué es, ¿verdad? Por eso que no esperen ustedes tener un electrocardiograma para corroborar lo que están pensando. Ustedes por sus conocimientos de medicina interna 1, van a poder decir, bueno, esto, 1 o 2, lo que sea, van a poder decir, bueno, esto es una FA. Porque algunos van a precisar de medicación, que de hecho ya habrán dado un fármaco, qué medicamentos antiarrítmicos vamos a utilizar para disminuir la frecuencia, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir? ¿Dieron ya los antiarrítmicos, verdad? Sí, bloqueadores de calcio, puede ser. ¿Cuál? Bloqueadores de calcio. ¿Cuál? A ver. Verapamil y diltiazem. Diltiazem. No estoy tan de acuerdo, Rudy. ¿Quién da más? A ver. ¿Cuáles son los mejores antiarrítmicos? Beta bloqueadores. Correcto. ¿Cuál, doctor Rolón? Híjole, ese ya ni idea, doctor. A la pucha. Yo pensé que íbamos a zafar, íbamos a salvar a nuestro paciente con la FA, le íbamos a bajar la frecuencia solamente con medicamentos. Bueno, porque fíjense, es interesante conocer, pero ¿qué le voy a hacer a la enfermera? Hacer un beta bloqueante le van a hacer a la enfermera. ¿Y cuál, doctor? Dice. ¿Y qué tenés? Vamos a decirlo, ¿verdad? Nosotros que no sabemos nada. Y ahí capaz que me diga, tengo esto y esto, pero ¿cuál hago? La paciente es diabética, ¿cuál no le debo hacer? ¿Se dan cuenta? Así se maneja la medicina, gente. No sé si a ustedes les gusta así manejar, ¿verdad? Bueno, entonces, no olvidar, como dijo el compañero González, lo primero que tenemos que ver es la irregularidad del pulso. Después, el refuerzo intermitente del primer ruido que dijo Violeta y el déficit de pulso, por encima de 10. Está bien, hay veces que tenemos que tener mucho cuidado porque por encima de 5 por ahí ya podemos tener, ¿sí? Y alguien se puso a pensar, porque está en el libro de Guyton en Fisiología, ¿por qué se produce ese refuerzo intermitente del primer ruido? Luján, que dijiste eso, ¿me podrías explicar? Leímos nomás nosotros, yo también leí, pero yo tengo que entender por qué hay ese refuerzo intermitente del primer ruido, fisiológica y fisiopatológicamente. La verdad que no me puse a pensar en eso, profe. ¿Verdad? La verdad. Hay que entender. Por eso yo les digo, yo quiero que todo lo que ustedes sean curiosos, ¿verdad? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Si no, la medicina se nos va a entorpecer. Si no, dentro de poco no vamos a tener más pacientes. Ellos van a meter todos sus datos, siento esto, y van a meter en Google y ella les va a dar el diagnóstico, inclusive la terapéutica. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? ¿Verdad? Entonces, me gustaría, cuando tuviesen un poquito de tiempo, indagar por qué se produce el refuerzo intermitente. Es facilísimo, del primer ruido. Si no, me dicen, profe, no entendimos y vamos a hablar. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, vuelvo a lo mío. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos cardioembólicos generalmente ocurren en personas, mujeres, más frecuentes mujeres, alrededor de los 30, que tienen una fibrilación auricular y que tienen una arritmia. Que tienen hipertiroidismo y que tienen una arritmia. Y la arritmia más frecuente es la FA. Bien. Sin embargo, el accidente isquémico aterotrombótico, que es de instalación lenta, ocurre más bien en pacientes añosos. Sean estos hipertensos, sean dislipidémicos, lo que fuere. Lo que pasa que, fíjense, en un paciente añoso van a tener las arterias o los vasos tortuosos y de por sí puede dificultar o enlentecer la circulación de la sangre. Y por supuesto, vienen los elementos formes de la sangre y como no pueden pasar, van acantonándose en esos vasos irregulares y se forma el trombo, ¿verdad? Y después va ocluyendo parcial y luego totalmente el vaso. Por eso hablamos de una instalación lenta o tienen que saber y entender. De hecho, ya lo dieron en la
anatomía en el trombótico, pero creo que es en la cerebral media, la cerebral anterior, pero eso es lo que ustedes me van a tener que decir, ¿ok? Ahora, vean lo que les estaba mostrando allí, la clasificación que recién les mostré, ¿ok? No olvidar nunca, gente, que cuando tenemos un accidente cerebrovascular establecido, yo tengo que ver si es de circulación anterior o posterior, que es más fácil muchas veces, y después ya vamos a cada uno. Si es carotidio, si es anterior, ver si es de la anterior, si es de la media, ¿sí? Y si es vertebrovascular, si es posterior, ¿verdad? Cuando es posterior, generalmente el paciente consulta por mareo, gente. Generalmente, ¿ok? Les vuelvo a repetir, esto para que no me pueden dejar de saber cuando hablamos de un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, ¿ok? Vamos a ver otro más. Y les decía, cuando es vertebrovascular, me dice que tiene ataxia. ¿Qué era la ataxia? ¿Alguien me puede decir lo que es ataxia? ¿Ataxia qué es? La realización de movimiento con un fin determinado. Esto no lo puede realizar, ¿sí? ¿Y por qué hay ataxia? Porque en la parte en fosa posterior es el problema, ¿sí? Y todo paciente que tiene una alteración vascular en la fosa posterior va a consultar generalmente por trastornos del equilibrio, ¿sí? Y alteración de la realización para realizar movimientos finos, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Después, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico? A ver, ¿quién me puede decir? Independientemente de los elementos auxiliares de diagnóstico. Porque en los libros dicen muy bien, se hace el diagnóstico con qué o cómo se hace el diagnóstico. Ahora alguien que me pueda ser muy sagaz de contestarme esto. El diagnóstico primero de toda entidad nosológica se hace por el cuadro clínico, ¿sí? Yo no voy a ver, voy a pedirle tal estudio para ver si no es tal cosa. Yo no sé nada, me tengo que tirar al quinto piso nomás, directamente. No puede ser. Yo tengo que hacer el diagnóstico clínico. Quiere decir que yo no valgo como médico si no puedo hacer un diagnóstico presuntivo. Por eso llamamos diagnóstico presuntivo inicial. Puedo equivocarme, pero yo tengo que después abusar mis conocimientos, a ver qué pedir para confirmar lo que estoy pensando. Que puede que no me confirmen también, pero yo en mi evolución voy a... Eso acuérdense también lo que les estoy diciendo, gente. Todo lo que ustedes piensen, escriban, no importa que estén, que no tengan miedo de equivocarse, ¿sí? Porque si ustedes colocan, por ejemplo, accidente cerebrovascular isquémico por estas características clínicas, sí tiene mucho más valor que ustedes pusiesen accidente cerebrovascular isquémico versus hemorrágico. Eso no sabe nada. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner, ¿y qué pediríamos? Vamos a ver un poquitito qué tengo acá. Fíjense, descartar otras entidades clínicas, es lo que le estaba diciendo. Primero, voy a ver si es o no, o yo pienso que es un accidente cerebrovascular. ¿Por qué no es un proceso expansivo intracerebral? ¿Quién recuerda por anatomía patológica cuáles eran los procesos expansivos intracraneales más frecuentes en el adulto? ¿No hay caso? Bueno, sigamos entonces. Porque también de repente puede haber una estructura neoplásica cerebral que esté comprimiendo un vaso que riega una zona del cerebro y dar un déficit motor, ¿verdad? Y yo puedo confundir, ¿se dan cuenta? Yo puedo confundir un accidente cerebrovascular con un proceso expansivo endocraneano. Bien, pero yo creo que es un accidente cerebrovascular. Pues bien, coloquemos diagnóstico inicial presuntivo, diagnóstico presuntivo, accidente cerebrovascular isquémico, o bien accidente cerebrovascular hemorrágico. Y ahí viene lo más importante.
definir la localización, extensión y tiempo de evolución. ¿Recuerdan el diagnóstico sindrómico que habíamos hablado? Cuando yo digo que es un síndrome piramidal central, tengo que decir si tiene hemiplegia o hemiparesia. Y una vez que tenga una hemiplegia, si digo que es una hemiplegia, le voy a poner nombre y apellido a esa hemiplegia. ¿Recuerdan? Vamos a decir si es directa o es alterna. ¿Quién me puede decir cómo diferencio una hemiplegia directa a una hemiplegia alterna? ¿Nadie? Y las lesiones directas son simétricas, o sea, del mismo lado afecta. Y las alternas ¿Cuáles? eran Espera un poquito. la Estamos plejía. muy cerca, Violeta. A ver, las lesiones o la signología en la hemiplegia directa son todas del mismo lado, del lado opuesto a la lesión. ¿Verdad? Porque la lesión es cerebral. O sea que La son, alterna, aquí, perdón, la sí, alterna, hay una afectación de una parte del cuerpo, por ejemplo, la fascia, y otra parte del cuerpo del otro lado, por ejemplo, la pierna. casi, pero no. Recuerden que yo les dije, cuando hay una hemiplegia directa, la signología es toda del lado opuesto a la lesión. Sin embargo, en las hemiplegias alternas hay signología o déficit motor del lado opuesto a la lesión y una afectación de un par craneal del mismo lado de la lesión. ¿Recuerdan? Es la afectación de un par craneal del otro lado, pues. A eso llamamos nosotros, digo lesión porque está arriba, ¿sí? A eso llamamos alterna y que habíamos dicho que no tiene mucho valor hablar de los nombres, fobilla superior, fobilla inferior, no. Me interesa que sepan decir, o sea, hemiplegia directa o alterna. Ahora, tengo que ponerle, hasta ahí está solamente de nombre, ¿verdad? Hemiplegia directa. ¿Con qué? ¿Qué características tiene? Vamos a una directa, por ejemplo. Facio, braquio, cural, directa, derecha. Y la palabra proporcionada y desproporcionada, ¿qué sería? ¿Qué quería decir proporcionada y desproporcionada? Que hay una predominancia de la afectación en una parte, sea fascio, braquio o O sea, de acuerdo a la intensidad de la plejía, ¿verdad? sí, ¿Se entendió esa parte de lo que habíamos hablado la vez pasada? Con eso yo hago en gran medida mi diagnóstico clínico, ¿verdad? Porque fíjense, en un accidente isquémico, accidente cerebrovascular isquémico, la instalación de esa hemiplegia, primero en un periodo flácido y luego en un periodo espástico, es así, calcado casi a como ocurre. Sin embargo, en el hemorragia es más rápido. Ocurre primero el periodo flácido, rápido, y después ya es el espástico. Por eso que ustedes, cuando tienen un paciente con estas características, de entrada, es el tratamiento kinésico. De entrada, porque tenemos que saber trabajar en equipo. En este momento somos internistas, entonces vemos desde el punto de vista del internista, a ver qué le podemos hacer. Nosotros hicimos el diagnóstico, queremos corroborar de que sea un accidente cerebrovascular. Y de hecho, ¿qué podría yo pedir? Miren, acá es básico, imprescindible. ¿Para qué yo pediría un hemograma? A ver, ¿qué valor tenía un hemograma? ¿En qué me puede ayudar un hemograma básico para buscar la etiología de mi accidente cerebrovascular? A ver, sentido común. Dieron ya en bioquímica. ¿En qué me puede ayudar? Sobre todo en el isquémico. Sobre todo en el isquémico. A ver. ¿Nadie puede interpretar un hemograma? ¿Qué valor le darían ustedes a un hematocrito alto? ¿Cuál es el valor normal del hematocrito, Violeta? De 38 a 45%, dependiendo si es hombre o mujer. Demasiado ya. Ese paciente, justamente, vamos, déjame ese valor. 44. ¿Qué significa? Hay una hiperviscosidad sanguínea, ¿verdad?
¿Es cierto? ¿Y qué valor tiene Sí, entonces en el contexto de mi accidente cerebrovascular isquémico que tenga el hematocrito alto? Que con mayor razón ese paciente puede hacer un evento embólico o trombótico. ¿Se dan cuenta? Y vamos a suponer que fuese un paciente pulmonar, independientemente de su patología, también puede tener el hematocrito alto. Entonces, con mayor razón puede tener un evento isquémico. ¿Se dan cuenta? Siempre hay algo que nos interesa y que también puede verse, aparte de fijarnos en la hemoglobina y el hematocrito, porque hay veces que le van a mostrar la cantidad de cuánto tengo de glóbulos rojos, dice el paciente. Es normal eso. A mí no me interesa si no se contó por cámara, no se contaron por cámara los glóbulos rojos, no me interesan. A mí me interesa la hemoglobina y el hematocrito porque teniendo el valor del hematocrito, yo puedo calcular en forma burda la cantidad probable de glóbulos rojos. Y pregúntele a sus instructores, ¿cómo con el valor hematocrito se puede calcular o se pueden calcular la cantidad de rojos? Bueno, cuando no se hace por cámara. Y después habla perfil bioquímico, a eso se refiere glicemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. De esos valores, ¿qué les interesa a ustedes? ¿Qué, por ejemplo? A ver. El colesterol y los triglicéridos, Muy bien, muy bien. ¿Por qué, doctora? porque si están altos es un perfil aterogénico que puede... Totalmente de acuerdo. ¿Y se te acuerdas cuáles eran los valores normales de colesterol total y triglicéridos, doctora? Sí, de triglicéridos era hasta 150 miligramos por decilitro. Hay veces que hasta 160 en algunas partes. Después, Y colesterol. colesterol total era hasta 200 ¿Y el miligramos por LDL? decilitro. ¿Cómo? ¿El LDL? Ay, profe, ese ya te voy a deber. No hay problema, no hay problema. Porque fíjense que podemos encontrarnos con esta situación. Un colesterol total normal y un LDL alto, ¿verdad? Lo cual me da la pauta igual que tengo otro factor de riesgo, como habías dicho, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Todo tiene su razón de ser. Por eso yo tengo que hacer hablar los análisis, los estudios. Ustedes tienen, no, vamos a suponer que no le venga al lado derecho el rango de referencia de los estudios y le llamen a laboratoristas. No hagan eso, por favor, nunca. A las facultades de garaje eso van a hacer. Nosotros no. No debemos, no podemos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué valor tendría, por ejemplo, conocer la glicemia? ¿Cuánto tiene de glicemia? ¿Por qué es importante también? A ver, ¿qué me puede ayudar? Fuerza, jóvenes. Piensen, ¿por qué? ¿Qué valor tiene que yo tenga una glicemia baja, por debajo de lo normal, o una glicemia alta, por encima de lo normal? Para la entidad que yo estoy pensando. A ver. Nadie. Profe, ¿y por la afectación vascular de la diabetes? Pasa así, doctora. El paciente diabético es un paciente panvascular, ¿sí? ¿Y qué te parece, doctora, que este paciente pueda tener más? ¿Un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular hemorrágico? Isquémico. Claro. Y otra vez, de los dos, ¿cuál sería el más proclive a que tenga? ¿El cardioembólico o el aterotrombótico? El cardioembólico. Ahí pasamos al otro. No importa, está bien pensado, pero fíjense que las alteraciones vasculares se van a ver más en los pacientes añosos, porque la diabetes per se es una enfermedad de larga data para que pueda producir complicaciones, ¿verdad? Y ya habíamos hablado que los cardioembólicos eran más frecuentes en gente joven, ¿te acuerdas? Entonces, Sí, cierto. pensando en lo otro, bueno, este paciente, así como tuvo una ACV, puede tener un infarto, un paciente mayor de 50 años. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con
¿Por qué es importante tener los valores de urea y creatinina? Por ejemplo. Esto lo vamos a repetir otra vez después de medicina interna 3 y 4, así que... Pero quiero que entiendan nomás. ¿Qué valor? Para ver si el paciente no está deshidratado, ¿verdad? Si está deshidratado puede tener alteración del sensorio. Pueden coexistir ambas situaciones. Que el paciente esté cursando con un accidente cerebrovascular y también esté deshidratado. De hecho, una deshidratación puede llevar a un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Sí? Por eso es que hay veces que dice la gente, vamos a darle, en un caso de hipertensión arterial, un diurético. Le seco al paciente, disminuye la perfusión no solamente renal, sino también la cerebral, y ahí ocurren los accidentes cerebrovasculares. ¿Verdad? O sea que yo tengo que mirar siempre al paciente en su contexto. Bueno, el siguiente punto dice tiempo de protrombina y sobre todo el tiempo de protrombina. ¿Por qué es importante conocer el TP? A ver. ¿Por qué? ¿Para qué? A ver. Y para identificar trastornos de la coagulación. No. Notés más, si yo me pusiese a pensar en el manejo de un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Que me dicen que tengo que hacerle un trombolítico y después debo continuar con una anticoagulación. Entonces yo voy a pensar, ¿cómo voy a controlar esa anticoagulación? Ustedes dieron anticoagulantes ya en fármaco, ¿verdad? ¿Dieron o no, doctora? Sí, ya dimos. Ok. Y recuerdan ustedes cuáles eran los anticoagulantes o cuál es el anticoagulante por vía oral que se utilice, cuyo control se hace viendo periódicamente el TP o tiempo de protrombina. A ver, ¿quién sabe? Ustedes estudiaban de memoria para ese fármaco. Para los parciales. ¿Mm? El acenocumarol. ¿Verdad? El acenocumarol. ¿Y qué saben de las heparinas de bajo peso? ¿Qué son las heparinas de bajo peso, doctora? A ver, son anticoagulantes. Bueno, voy a seguir nomás. Después, los electrolitos. ¿Cuál de los electrolitos debemos saber su valor en el paciente que podría ser proclive de producir una alteración del sensorio? ¿No saben? La alteración del sodio es la que da más alteraciones neurológicas, sobre todo el sensorio. Con el electrocardiograma, ¿qué espero encontrar en un electrocardiograma? ¿Qué decir, Jesús? Con el electrocardiograma en un paciente con una ACV, ¿qué es lo que voy a buscar? Algo que habías dicho hace rato, por eso nomás te pregunto. ¿Y no puedes dar la desaparición de la onda P? ¡Claro! Eso va a confirmar ¿qué, Jesús? Correctísimo lo que estás diciendo. Que tiene una FA. Claro. O sea que yo, mirando el electro, viendo la irregularidad y viendo la ausencia de onda P, diagnóstico electrocardiográfico de una FA. Muy bien, Jesús, excelente. Bueno, y después, no menos importante es lo que sigue. La tomografía y la resonancia en los eventos en los eventos cerebrovasculares. ¿Cuándo pedir un ATAC y cuándo pedir una resonancia? Ustedes recuerden, y esto ya, ustedes dieron imágenes ya. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Claro, porque cuando ustedes tienen un paciente que creen que tiene una ACV y ustedes quieren saber o confirmar, ustedes piensan que es un accidente isquémico, le van a pedir qué estudio qué estudio imagenológico de entrada. Si piensan que es un isquémico. A ver.
¿Qué le pedirían y por qué? ¿Hay caso? Tomografía. Y en la tomografía, dice la compañera. Y si el hecho de que no salga ninguna imagen isquémica hipodensa en ese cerebro, yo descarto que sea una isquemia. No. Bueno, entonces, ¿para qué le voy a pedir entonces? ¿Qué le pedirían? ¿Y resonancia entonces? Sino blanco y negro. No olviden, gente. ¿Para qué yo pido dentro de las primeras 24 horas una tomografía? Para descartar un evento hemorrágico. Si yo quiero descartar un evento isquémico de entrada, pido una resonancia que sí ya me puede mostrar los cambios celulares. Porque la hemorragia se ve seguida si es en un ataque. ¿Sí? Pero no puedo descartar un cuadro isquémico. Por eso pedimos el primer día un ataque y después pedimos una resonancia para ir a localizar fehacientemente el proceso. Y en los cuadros isquémicos no olvidar de que tenemos que pedir Doppler de los vasos carotídeos. Y no olvidar jamás, eso debe... ¿Y qué podríamos agregar? Vamos a citar acá. ¿Qué podríamos agregar acá? Una radiografía de tórax. Es fundamental. Dentro de la parte general, ya tenemos la parte de imágenes, placa de tórax y tomografía o resonancia de cráneo. El electrocardiograma. Y si ustedes quieren completar en un paciente hipertenso, sobre todo, podríamos pedir una ecocardiografía. Pedir una crasis. Puede ser, pero ¿para qué van a...? Ustedes tienen que tratar de que gasten menos el paciente para que les pueda pagar sus honorarios. Con lo justo y necesario ustedes tienen que manejarse en cuanto a métodos auxiliares de diagnóstico. ¿Ok? Pero para eso tienen que saber interpretar. Ok. Recuerden lo que les dije al comienzo, la historia clínica es la que me va a dar la pauta, me va a guiar a decir, bueno, esto es isquémico o esto es hemorrágico. Y otra vez, dentro de los isquémicos, decir si es un instalado o es transitorio, y dentro de los instalados ver si es cardioembólico o aterotrombótico. ¿Ok? Por eso es muy importante que cuando muchas veces le va a pasar, de que el paciente o los familiares refieren de que el paciente tuvo primero dolor de cabeza. Y muy importante es preguntar si ese paciente es jaquecoso crónico o es el primer evento de jaqueca. Y otra vez, si es jaquecoso crónico, ver si las características de ese dolor de cabeza fueron las mismas que las de siempre, o cambió de características. Porque mucho ojo con ese detalle. Porque una vez tuvimos un caso así, éramos jóvenes, estábamos en primeros auxilios, hoy emergencias médicas. Vino una joven de la edad de ustedes, ¿verdad? Y que le dolía mucho la cabeza. Y sale, dice uno de los más antiguos, aplíquenle no sé qué cosa, porque era asidua visitante de la guardia. No sabemos por qué. De la misma guardia nunca se lleva a otra guardia. Pero nadie se atinó a decir si su dolor de cabeza cambió, no le preguntaban a ella ni a los familiares, apliquen no sé qué medicación era y mándenle a la casa. A las 6 horas la trajeron a la paciente muerta. ¿Qué tal, La paciente muerta, ¿por qué? Por no haber hecho una buena semiología de esa cefalea. Por eso que mucho cuidado, porque fíjense, esta paciente joven, que yo lo más seguro que no la haya ni examinado, no recuerdo, le abre la cabeza, bueno, aplíquenle esto y que se vaya. Ni tan siquiera fueron a buscar si la paciente tenía o no signos meningios. Porque con el solo hecho de tener rigidez de nuca, bueno, y no tuvo fiebre, ¿en qué yo voy a pensar? Paciente joven, consulta por cefalea, diferente a la que tenía, tiene rigidez de nuca.
pero sin fiebre, ¿en qué voy a pensar? ¿Quién me podría hacer ese diagnóstico? Muy fácil, de kinder. Es un accidente cerebrovascular hemorrágico, pero ¿qué tipo? ¿Quién me puede decir? Porque así van a ser los pacientes del examen final. Pero pacientes ya no son casos clínicos que le vamos a presentar. Eso aracnoidea. Hemorragia subaracnoidea, correcto. Correcto. Ya leíste, doctora, hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Pero no entendí. Sí, ya leíste lo que es la hemorragia subaracnoidea. Yo leí un poquito, pero no para decir que sí. No, ¿saben por qué? Es muy interesante lo que estás diciendo, doctora, porque es muy frecuente esta entidad, ¿verdad? Y que es potencialmente curable, ¿verdad? Como habrán leído en la hemorragia subaracnoidea, hay una escala de Haney-Hess, se llama, que media, es más bien, es terapéutica y pronóstica. ¿Escucharon ustedes esa entidad? Está en el libro de Robbins, y en el libro de Harrison, en el libro de Ferreras, habla de esa escala de Haney-Hess. ¿Leyó a alguien alguna vez? ¿No? Yo escuché, pero no me acuerdo. Ok, bien. Y ya que dieron imágenes, la escala de Fisher, ¿vieron en la hemorragia subaracnoidea? ¿No? ¿O no recuerdan? No recuerdo. Es importante esas dos situaciones para poder cuantificar y darle el pronóstico a mi paciente, porque eso es lo que me van a decir los familiares. ¿Cuál es la situación de fulana? Me va a decir. Y ustedes no le pueden decir no recuerdo. Así de fácil. Por eso yo quiero que cuando ustedes hagan sus reclamos en los exámenes, vamos sobre cosas que sean palpables, no en el divague, ¿verdad? Y no decir, no puede dar las dos respuestas correctas. No, es una respuesta. Vamos a acostumbrarnos a ser realistas, positivos y dejarnos de cosas que muy pueriles. Somos ya casi médicos. No podemos estar divagando. Esto podría ser, está bien, vamos a discutir, pero con pruebas. Con pruebas. Hay veces, inclusive, gente, tuvimos que rendirnos ante evidencias clínicas, médicas, que lo que dice en el libro está errado. Nos pasó. Porque en la anatomía patológica nos demostró tal o cual situación. Nos pasó. ¿Verdad? Por eso que ustedes deben entender, no solamente leer, sino entender lo que leen. Si no, vamos a ser el grupo de vulgos que leen Google antes de ir a consultar y después nos dicen, ¿no será tal cosa lo que tengo? A eso no quisiera que ustedes cayeran. Bueno, entonces, no olvidar entonces que la historia clínica es fundamental para el diagnóstico de nuestro evento cardiovascular. Es una enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Entonces, es fundamental que ustedes cuando hagan el examen físico, sobre todo neurológico, vemos dónde empezar. Eso lo tienen que hacer. Lo mismo vuelvo a repetir otra vez, la tomografía, la resonancia, inclusive el ecodoppler craneal también. Podríamos pedir, ¿en qué caso creen ustedes que yo podría pedir un ecodoppler craneal? En un hematoma subdural, por ejemplo, ¿verdad? No está de más pedir una resonancia. Ustedes dieron ya esas disquisiciones en imágenes. Y ahí dice, miren, no menos importante que tuve que haber yo hecho o encontrado al examen físico cuál es la presencia de un soplo carotídeo. ¿Qué implica encontrar un soplo en carótida? Por sus conocimientos de cardiología en medicina interna. Esas son las cosas que ustedes tienen que decir. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué valor tiene? Por eso que al comienzo yo les dije, vamos a pedir un ecodoppler carotídeo, pero ¿buscando qué? No solamente ¿Perdón? No, y que cuando hay un soplo carotídeo quiere decir que ahí el flujo es turbulento y que puede haber una... Un soplo. Inclusive yo puedo palpar un frémito, ¿verdad? Porque el frémito es la percepción
palpatoria de un soplo, ¿verdad? Es más fácil. Bueno. Sí, y es un lugar frecuente donde se forman las ateromas. Totalmente, doctora. Por eso que es importante y muchos pacientes se han salvado porque se hizo el diagnóstico a tiempo, para poder extirpar ese trombo, ¿verdad? Muchas veces, este paciente, por ejemplo, el añoso que hizo su AIT, se le cayó la taza, lo llevaron, no, ya recuperó todo, no le hacemos más ningún estudio. Porque alguien ¿y por qué no le hicieron una arteriografía de los 4 troncos? Donde muy bien puede haber visto la presencia de ese ateroma, ¿verdad? Porque como dijo la compañera, yo puedo tener el entencimiento, ver una disminución en desfiladero del lumen arterial, pero lo que me va a demostrar fehacientemente la presencia de un trombo en aumento es una arteriografía, pero de los 4 troncos, ¿verdad? Ahora, es fundamental, y sobre todo dentro del contexto, como, ¿quién era la que me dijo que leyó hemorragia solanoidea? Yo. Sí. ¿Saben por qué, King? Porque de repente la paciente, vamos a abocarnos a esta paciente joven que les dije, que tenía cefalea, después le dejaron y después se murió. Pero vamos a suponer que no se haya muerto, hayan venido, entonces ahí recién la muchachada le buscó la rigidez de los signos meningios, encontró que tenía rigidez de nuca y bien, estaba en su segundo día de enfermedad. Pero de repente estaba aparentemente lúcida cuando al día siguiente disminuye el sensorio. Cuando yo hice el diagnóstico de un accidente cerebrovascular por una hemorragia solanoidea y el paciente va disminuyendo su sensorio, lo primero que hay que pensar es que el paciente volvió a sangrar. Porque, como habrán leído, y los que ya leyeron van a recordar que las hemorragias solanoideas en su gran mayoría son producidas por rotura de aneurismas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como cualquier lesión que tenemos en la piel, eso uno comprime y pasó, entran en juego la cascada de la coagulación y eso comprimiendo cede. Eso que ocurre a nivel del aneurisma, cuando sangra, se forma un proceso inflamatorio, forma como un trombo, diríamos, una cresta o una costra, y eso tapona el sitio de sangrado, ¿verdad? Pero eso es muy lábil, puede desprenderse otra vez y volver a sangrar. Y ahí va a disminuir el sensorio de mi paciente y yo voy a decir, bueno, a este está teniendo la complicación más temida de una hemorragia solanoidea, ¿cuál es? El resangrado, ¿verdad? ¿Qué otra complicación puede tener este paciente con una HSA? ¿Qué pasa con la zona que estaba irrigada por esa arteria donde estaba el aneurisma? Se rompió, entonces esa arteria se vuelve afuncional y la zona irrigada por esa arteria no funciona. No funciona. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a presentar clínicamente el paciente? O inclusive, sin que se cierre totalmente, en la zona que sangró, como les decía, va a haber un proceso inflamatorio que puede cerrar esa arteria y la zona irrigada por esa arteria, ¿qué va a pasar? Puede ocurrir una isquemia también. Claro. ¿Y cómo se va a traducir? Sí, es cierto, o sea, perfectamente. ¿Y cómo se va a traducir esa isquemia clínicamente? A ver. Y como hay como una afectación motora piramidal, por ejemplo. Claro. O sea, sentí, vamos a hablar bien y pronto, va a tener déficit motor. ¿Se dan cuenta? Me da gusto cuando se entiende las cosas. Entonces, la compañera, ella sola hizo el diagnóstico de otra complicación. ¿Cuál es el vasoespasmo? Vasoespasmo, que es lo que ocurre
en el contexto de una hemorragia extraordinaria. Ya, el primer episodio era el resangrado, que es un cuadro agudo, ¿verdad? Que se traduce por una disminución del sensorio. Y el vasospasmo, que se traduce por un déficit motor. Ya está. Con eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno. Pero, tenemos que tener en cuenta también que todo elemento que extravasa, como dice, sale del vaso, actúa como, no cuerpo extraño, actúa como algo diferente en el volumen que puede caber en el cráneo. Entonces, cuando aparece alguna sustancia, algún elemento que hace que aumente la presión dentro del cráneo, vamos a tener, ¿qué? Un síndrome de hipertensión endocraneana. ¿Se dan cuenta? También. Que clínicamente se va a traducir por qué ese síndrome de hipertensión endocraneana. A ver, ¿quién sabe? Y puede dar una cefalea muy fuerte, por ejemplo. Correcto, muy intensa. Después, ¿qué más puede tener? Edema de papila. Eso hace el diagnóstico, totalmente. ¿Qué más? Una cosa más. Vómito en proyectil, Vómito en proyectil. ¿Qué significa eso? que son vómitos que no están acompañados de náuseas. Correcto. Y como ustedes con sus conocimientos farmacológicos van a decir, bueno, vamos a hacerle tal antiemético, porque fíjense en esta paciente que hace una hemorragia extraordinaria, no tiene que defecar con fuerza, tiene que ser fácil, no tiene que toser, ¿sí? Y menos vomitar. ¿Qué antieméticos ustedes podrían utilizar con mi paciente? ¿Qué antieméticos conocen? Ese sí todavía no vimos luego, profe. Bueno, está ¿Algún bien. opioide? ¿Perdón, Milena? ¿Algún opioide? ¿Te parece opioide como antiemético? Ay, me acuerdo que se usaba uno, no me acuerdo bien cuál. Como antiemético, un opioide, no sé. Sí, te voy a pasar después, profe. Dale, no hay problema. Grábense nomás para poder, cuando den antieméticos, hablar cuáles de los antieméticos, sobre todo los 3 más usados, cuáles son los que tienen menos afectación neurológica, porque fíjense si le voy a dar a un paciente neurológico, le doy un antiemético que me va a empeorar el cuadro, o sea, la sintomatología, ¿verdad? Entonces, o por qué, por ejemplo, yo sé que en una hemorragia extraordinaria, una complicación y electrolítica es la hiponatremia, y yo le doy un médico, y la hiponatremia de repente, por ejemplo, es un paciente. ¿Verdad? Ya, ¿ustedes conocen los anticonvulsivantes? ¿Ya vieron eso? ¿O aún no? ¿Sí o no nomás? Profe, yo no te escuché como los últimos 2 minutos, por ahí creo que se cortó tu conexión. No, Su sí, conexión. que puede haber también convulsiones en un proceso expansivo, perdón, en un sangrado, ¿verdad? Entonces, si el paciente convulsiona, el paciente va a sangrar otra vez. ¿Y qué anticonvulsivante? Ustedes ya vieron anticonvulsivantes, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cuál les parece que podríamos utilizar? Así me gusta con ustedes hacer trabajar, hacer medicina. No venir a recitar. De hecho, con eso no se gana nada. Ese no sé por qué, no me acuerdo mucho. Está bien, me gusta tu sinceridad. Me gusta la sinceridad, me gusta. Eso es lo más, la honestidad y la sinceridad para mí es lo más grande que pueda tener un estudiante de medicina. ¿Verdad? No agarrarnos de los pelos por cualquier cosa, tratando de sacarle rédito a lo que sea, no es así. Bueno,
Sí pueden producir, no olviden, está lo más banal es utilizar el diazepam, una benzodiazepina, ¿verdad? Pero tengo que saber otra vez, ahí me dice, ¿cómo le hago? Dice la enfermera. Y no, ya sea el inyectable, lógico, yo tengo que prevenir la convulsión, o está convulsionando. ¿Y por qué vía le voy a hacer? Intramuscular o endovenosa, yo ya tengo que saber que el diazepam, su vía de administración de elección es tal. ¿Mm? ¿Y la fenitoína? ¿Cómo se usa? Todo lo tienen que manejar. ¿Se dan cuenta? Estamos permeando toda la carrera con nuestros conocimientos para poder manejar los pacientes. Bueno, vamos a seguir. Esto es lo que más o menos le toqué. La intraparenquimatosa. Aquí me parece más fácil, pero es más agresivo. El tema de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son generalmente de instalación brusca, en pacientes hipertensos generalmente, y más, dice edad avanzada, yo pondría por encima de los 50. ¿Sí? Estamos hablando de una hemorragia intraparenquimatosa. Y así, ahí sí. Lo más importante es hacer una tomografía en la que yo voy a decir, bueno, esto corresponde, sí, yo creo que es un ACV hemorrágico, y corroboran con ello. ¿Para ver qué? Para ver la extensión. Y ustedes harían, fíjense lo que les voy a preguntar, harían una punción lumbar en uno de estos accidentes cerebrovasculares, ¿y para qué? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué me pueden decir al respecto? Lo haría en el subaracnoideo Bien. ¿Por qué? para descartar si hay una meninge o cosas así, pero no en el otro. Pensé que me decía lo más coherente. A ver, ¿Cómo? le hice la PL en el contexto de una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo que pasa en el líquido cefalorraquídeo de un paciente con una HSA? ¿Qué espero encontrar en el líquido cefalorraquídeo de un paciente con una HSA? A ver. Los glóbulos rojos alterados de forma. ¿Alterados de forma? ¿De forma? Sí, o sea, están deformados. No, están muertos. Están muertos. En los libros dice glóbulos rojos crenados. ¿Sí? Sí, ese era, no sabía cómo ese, pero era. Decía que tenía una forma diferente, como rota. Crenados, están muertos. ¿Por cuánto vive un glóbulo rojo fuera del vaso? ¿Ah? Fisiología. Es posible. ¿Días puede ser? ¿Perdón? ¿Cuánto, doctor? ¿Perdón? 120 días. No, 120 días vive en el vaso. Un glóbulo rojo sale del vaso y se muere. ¿Ah? ¿Entiendas? Yo dije fuera del vaso. Por eso la presencia, por eso es importante, porque si yo, por ejemplo, encontrase glóbulos rojos frescos en el contexto de un paciente, en el líquido cefalorraquídeo de un paciente que yo creo que tiene una HSA, si encuentro fresco quiere decir que es un accidente de punción, que yo cuando introduje la aguja arrastré o pasé a través de algunos vasos y ahí pasaron los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces tengo que cambiar de espacio. O sea, la presencia de glóbulos rojos crenados sí va con una HSA. Ahora, puede ser que no encuentre glóbulos rojos, un paciente con un síndrome meningio. Por ahí me dicen, profe, parece un poco de fiebre. Parece, porque encuentro 37,5 y le hago una PL y encuentro que tiene mononucleares por encima de 10 por campo. 10 elementos por campo. ¿Hasta cuántos elementos yo puedo encontrar por campo normalmente cuando hago la semiología del líquido cefalorraquídeo? Histología. ¿Quién recuerda? No más de 4, gente. No más de 4. ¿Cómo se llama el aumento de células en el líquido cefalorraquídeo? ¿No leyeron todavía semiología del líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo yo voy a saber
Lo patológico es no ser lo normal. Eso está bien, muy bien en el libro de Padilla, el capítulo muy bien, semiología del líquido cefalorraquídeo. O en el libro de Futiñoni también está muy bien, ¿ok? Bueno, entonces, no olvidar, gente, que cuando yo tengo un líquido cefalorraquídeo, tengo que ver las características macro y microscópicas. No menos importante es medir la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Cuánto es la presión normal del líquido cefalorraquídeo? ¿Quién recuerda? Con el paciente acostado, con el paciente erecto. Ah, no leyeron todavía. Bueno, vamos a pasar esto. Y como les decía, en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, la gran mayoría son hipertensos. ¿Sí? Y ni qué decir cuando el paciente tiene una alteración de los vasos. Vamos a suponer un paciente con una PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿verdad? ¿Por qué consulta? Ustedes ya dieron eso. ¿Por qué consultan los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática? ¿Por qué consultan? ¿Nadie sabe? ¿Por qué consultan, gente? Un paciente que tiene una púrpura trombocitopénica idiopática. Le voy a ir para que a usted después le gusta recitar. ¿Cómo se clasifican las enfermedades hemorragíparas? Por gingivorragia o petequia. Gingivorragia. ¿Solamente? Una de las tantas. Una de las tantísimas. ¿Quiénes leyeron lo que le estoy preguntando? ¿Alguien leyó cómo se clasifican las enfermedades hemorragíparas? Para poder ubicarlo nomás, ¿verdad? Porque un paciente que tiene las plaquetas bajas, con un golpe de tos, puede sangrar en el cerebro y dar un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿se dan cuenta? Sin que sea hipertenso. Por eso que ustedes no se están ubicando con los pacientes, gente. Porque no sé cómo están encarando el estudio de la medicina interna, cuál es leer la enfermedad y leer la semiología, porque no se puede, yo no me puedo sacar a un paciente por más que sepa semiología, pero si no sé la enfermedad, ¿en qué voy a pensar? Tengo que pensar en algo para poder preguntar y para poder examinar y buscar lo que estoy pensando. El paciente, o para hacer mi decisión diagnóstica, la clasificación de anemia, la clasificación de enfermedades hemorragíparas, cuáles son las enfermedades que conforman el EPOC, eso no me interesa. Yo tengo que llevar a la práctica, gente, ¿sí? Lo que leí. Pero si yo estudio de memoria, medicina no es para estudiar de memoria, ¿sí? Si no es fácil, voy a reclamar, no, para que den doble opción a toda pregunta, es fácil así. El paciente tiene una sola opción, o sobrevivir o se va al mazo. Y va a buscar en nosotros siempre el bienestar. Y nosotros tenemos que tratar eso, de llegar buscando el bienestar del paciente, que se sienta seguro o segura con nosotros. Pero fíjense, ya les habrá tocado vivir, ustedes se van a un centro asistencial de élite, se van a la urgencia, y ustedes saben muchas veces más que un alumno, un estudiante, un médico recién recibido de una privada. ¿Se habrán dado cuenta? Y esa prueba es a la que nos ponen la gente. A mí se me van pacientes al consultorio y me dicen, me fui a tal sanatorio y me atendió un mediquito, una doctorcita que no sabía nada. Y ni siquiera pregunto de qué facultad es, porque por temor a que me diga que era de la UNA o qué. A eso no quiero que lleguen. Ustedes con razón de causa tienen que ser firmes en sus conocimientos, ¿verdad? Y saber decir no sé. Pero está bien que digamos ahora no sé e ir a leer. No sé, anoté y después, como me dijeron muchos hoy, sí me preguntó pero no leí, sí me preguntó pero no me acuerdo. ¿Les parece bien? Yo creo que no, ¿verdad? Por eso que yo quiero que ustedes, sugerencia, como a todos los pacientes, ustedes van a sugerirles las cosas. Nunca le tienen que obligar al paciente a hacer algo. Yo tampoco les puedo obligar a ustedes a hacer las cosas. Yo sugiero como docente que sería bueno tomar estas directivas. Pero son ustedes los que tienen que decidir. No somos nosotros.
¿Ok? Bueno. Vamos a ver si tenemos algo más acá. Entonces, no olvidar, estoy repitiendo varias veces lo mismo, ¿verdad? Cuando hay un accidente cerebrovascular hemorrágico, generalmente no está precedido de un accidente isquémico transitorio. Sin embargo, el isquémico transitorio, muchas o la gran mayoría de las veces, precede al accidente cerebrovascular isquémico establecido. De hecho, puede haber un accidente cerebrovascular isquémico establecido sin AIT. Puede ser, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero cuando tenemos todo, por ejemplo, la instalación brusca, paciente hipertenso, lo primero que yo tengo que saber, el problema es intraparenquimatoso o subaranoideo. Y yo le hago, perfecto, tiene rigidez de nuca. Yo voy a pensar, lo primero, rigidez de nuca sin fiebre, voy a pensar en una hemorragia subaranoidea. Pero si tengo de entrada cefalea, déficit motor, de instalación brusca en un paciente hipertenso, yo voy a pensar en un accidente cerebrovascular hemorrágico. Pero vamos a suponer, alguien me diga, profe, ¿le puedo hacer una punción lumbar en un paciente, en este paciente, con un accidente cerebrovascular hemorrágico y déficit motor? Sí y no. Si le hago, ¿qué espero encontrar? ¿Qué espero encontrar? En el contexto de una hemorragia intraparenquimatosa, si yo le hago una PL, ¿qué espero encontrar? Por algo le hice, ¿verdad? La PL. ¿Saben cuándo, gente? Yo hago una tomografía y veo que tiene inundación ventricular, entonces ahí le hago la PL. ¿Y qué voy a encontrar en la PL? Voy a encontrar glóbulos rojos porque ya inundó ventrículo, gente. ¿Verdad? No así si es un intraparenquimatoso bien encapsulado. Que no, ¿por dónde? ¿Para qué le voy a hacer la PL? O la PL le hago, ¿qué voy a encontrar? No voy a encontrar sangre. ¿Verdad? Sentido común. Bueno. Esto ya le habíamos hablado. De la hemorragia subaranoidea, ya saben, al dedillo. El tema de los aneurismas, y me está mostrando una característica o cómo son los aneurismas en cuanto a su morfología. Ahí ustedes pueden ver uno muy importante. Fíjense acá donde está la flecha roja. Y acá otro más importante. Esto se cura 100%, gente. Se cura 100%. Primero, tenemos que ver qué tan accesible es ese aneurisma para la cirugía. De hecho, hay veces, hoy día se puede hacer ya por una endarterectomía, o sea, por una, sin necesidad de abrir, ¿verdad? Porque antes se llegaba y la zona era muy difícil de llegar, entonces no se podía clipar. Antes clipábamos, o se clipaba con hilo, ¿verdad? Un hilo muy resistente. Hoy día son metálicos los clips, pero tienen su costo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, hemos tenido pacientes que no han sobrevivido, porque por eso es importante que conozcan esa escala de Haney-Hess de las hemorragias subaranoideas, que habla de 1, 2, 3, 4 y 5, porque quizás hasta el estadio 3, y estando dentro de los 5 primeros días de instalado el cuadro, yo pueda, como internista, como clínico, dar el visto bueno para la cirugía. Pero si pasamos el 5.º día, pero por más que estemos un estadio 1 a 3, no puedo dar el visto bueno para la cirugía neurológica, porque el paciente se va a morir. Porque perdimos ya ese periodo, digámosle, de ventana terapéutica quirúrgica. Por eso que cuando el paciente me puede decir, o los familiares, y el pronóstico después de operar, ahí está. Sepan decir, esto puede pasar, esto es menos probable y esto es más probable. ¿Sí? Entonces, de hecho, ustedes ya dieron unos antagonistas cálcicos también, ¿verdad? Hay un medicamento, un antagonista cálcico que se utiliza para tratar de prevenir el vasoespasmo. Van a leer por ahí por los textos. Pero me tocó vivir gente que hizo su hemorragia subaranoidea, se le dio la medicación anti-vasoespasmo, igual hizo su vasoespasmo. O sea que en medicina pues no hay nada 100%, ¿ok? Bueno,
Esta es la escala que les estaba comentando, la escala de Haney-Hess, ¿sí? Están todos los textos, no se preocupen. Y esta es la escala de Fisher para cuantificar, para cualificar de acuerdo a la tomografía, de acuerdo al tamaño de la hemorragia, ¿ok? Y las complicaciones que puede aparecer. Como les decía, un nuevo sangrado, un resangrado que se traduce por una alteración del sensorio, un vasoespasmo que se traduce por déficit motor. Pueden haber, ahí está mal crisis epiléptica, serían crisis convulsivas, pero porque no toda convulsión es epilepsia, saben bien eso. Por supuesto, ustedes van a hacer el diagnóstico sindrómico de una hipertensión craneana, que en el contexto de una hidrocefalia puede darse, ¿verdad? Y también la hiponatremia como otra complicación que también puede dar trastornos neurológicos, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver, si yo pido una tomografía, porque de hecho muchas veces hay colegas que no quieren hacer una punción lumbar por el peligro de un enclavamiento. Entonces, directamente, si tienen imagen de un sangrado subaracnoideo, ya no punzan porque asumen de que ya está el proceso y hay que tratar. Puedo eventualmente hacer la PL, que de hecho, que si sale con fuerza en el primer chorro, por eso es importante que conozcan cuánto es la presión normal del líquido con el paciente sentado o incorporado. Entonces, cuando viene con fuerza, ya se tapona. Y no se saca el mandril y no se saca el líquido. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde el punto de vista de la medicina interna, quiero saber si entendieron algo, si aprendieron algo, no sé si se sintieron acogotados. A ver, sin miedo, hermano. Yo quiero saber qué enseñanzas tuvieron hoy, qué aprendizajes nuevos, o ya lo conocían, no se acordaban. Es importante saber. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Que tenemos que estudiar más fármaco todavía. No, está bien, doctora, está bien. ¿Y no les parece más interesante entender las enfermedades primero? Sí, la verdad que sí. Eso me parece a mí, ¿verdad? Porque por ahí me van a decir, no, pero yo quiero ser cirujano, no, pero yo quiero ser traumatólogo. Pero lastimosamente, nuestro currículum está medicina interna 1, 2, 3 y 4, como está también cirugía 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Por eso nomás digo, de repente, a mí, por ejemplo, anatomía patológica muchas veces tenía que leer 2 y 3 veces porque era más árido para mí. ¿Sí? Y todos tenemos materias a las cuales nos llegan más, otras que nos cuestan más, y hay que dedicarse más, ¿verdad? Así que, primero entender lo que se lee y tratar de llevar a la práctica. Y segundo, preguntar lo que se leyó y no se entendió bien, o si entendí, corroborar que entendí bien. Para eso están los instructores, ¿verdad? Bueno, gente, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hablamos hoy? ¿Algo coherente? Por eso que muchas veces a mí me gusta dialogar con los estudiantes, porque por ahí yo puedo estar volando para el otro lado y el estudiante no me toma, no sigue mi curso, pues creo que leyó todo, porque yo pues, para mí los estudiantes de la UNA, la medicina de la UNA son lo máximo, ¿verdad? Y a poner la mano en el fuego por ellos. Y como decían mis maestros, mire, doctor, yo acá a ustedes les voy a peluquear, pero afuera ustedes siempre van a tener razón. De hecho, ustedes afuera siempre yo les voy a dar la razón a ustedes. ¿Sí? Porque son mis estudiantes. Yo me apropio de mis alumnos de la Facultad de Medicina de la UNA. Entonces, para eso yo creo que uno tiene que querer su facultad, su universidad y pelear por ella. Creo que yo soy más fanático por mis alumnos y por la Facultad de Medicina de la UNA que por cualquier otra cosa, aparte de mis creencias religiosas, por supuesto. ¿Alguna pregunta, gente? Así les libero. ¿Ninguna? Así que yo les auguro éxitos en lo que resta de esta jornada académica. A meterle duro.
los que no están en condiciones, creen, no atropellen la mesa, gente. Porque el examen es un accidente, ¿verdad? Y a mí me gustaría que aprendan medicina interna. ¿Mm? Porque les va a abrir muchas puertas, como así también se le pueden cerrar todas en un abrir y cerrar de ojos. Porque hay mucha gente que está al acecho de nosotros los médicos, y ni qué decir sobre los médicos recién egresados, buscándole cualquier tropiezo, cualquier fugaz desconocimiento para entablarnos una demanda. Así que les insto y les auguro a que sigan estudiando, como lo están haciendo hasta ahora, con un poquito, habría que, no digo dedicarse más. Ustedes, yo no les puedo enseñar cómo estudiar, pero sí les podemos guiar, decir esto sí, esto menos, esto quizás no, ¿verdad? Dejémoslo para los especialistas, pero dentro de los que nos compete. Y vamos a reclamar cosas que tengan sentido, que sean verdaderamente, que estén acorde con un estudiante de medicina de este semestre. No cosas pueriles, ¿verdad? Con tal de reclamar, nomás no voy a ver si las pego. No es así, porque por ahí se reclama algo y no tiene razón, pero cuando alguien reclama tenemos que revisar todos los 150 exámenes, no es uno solo. Así que yo les vuelvo a repetir, a estudiar. Y estamos siempre a las órdenes. ¿Ok? Que tengan un buen día, gente. Gracias, doctor.